Bienvenidos, bienvenidas todas a este, y todos, claro, a esta masterclass sobre relaciones internacionales en el contexto actual y su repercusión en el comercio internacional. Yo soy Cristina García, soy profesora de comercio internacional, entre otras cosas, y bueno, tengo el honor de pertenecer al claustro de IEP desde hace, lo peor es que ya no sé ni los años, desde hace desde luego más de 12 años o una cosa así, que estoy aquí y como digo, que tengo el honor de pertenecer a este claustro. En esta masterclass vamos a ver un montón de cosas de gran actualidad y he preparado esta pequeña agenda donde primeramente, y como no, haremos una breve introducción y después hablaremos de las tres cuestiones fundamentales, que son el nuevo orden mundial, el cambio climático y el soft power. Bueno, soft power es porque a mí es un tema que me atrae y me gusta mucho y que creo que es muy importante hoy en día. Sobre todo hablaremos del nuevo orden mundial y dentro de él de la dependencia e interdependencia entre los países, de la concentración, Estados Unidos-China, las relaciones, los BRICS Plus o Plus, como lo queramos decir, el multilateralismo frente al bilateralismo y, como hemos dicho, del cambio climático y del soft power. Bien, antes de nada decir que hoy en día todo gira. Yo siempre que últimamente hablo o tengo que hablar sobre algo relativo al comercio internacional, al final acabo hablando de geopolítica y de geoestrategia. Es decir, todo gira en torno a este momento. Siempre ha sido así, pero hoy en día todavía más. Cuando nos hablan del famoso efecto mariposa, nunca lo hemos sentido como hasta ahora. Si bien el origen es más científico, ahora lo cierto es que pase lo que pase en cualquier país, tiene repercusiones para todos nosotros. Antes, pues podríamos decir, ha habido elecciones, yo qué sé, en Finlandia. Pues ¿qué tal les irá a los finlandeses? Pero ahora es que lo que pasa en Finlandia resulta que acaba incorporándose a la dinámica del mundo en general. Bien, nosotros si pensamos, ¿qué son las relaciones internacionales? Bueno, yo he puesto aquí estudio de la interacción entre los actores del sistema internacional y que está en los ámbitos político, económico, social, geográfico, y aquí podríamos seguir. Afecta, vaya por Dios, afecta a la economía, derecho, historia, ciencia política, diplomacia, ecología, cultura, seguridad, ciberseguridad. Es decir, hablamos de una verdadera transversalidad cuando hablamos de las relaciones internacionales. ¿Y cuáles son sus actores principales? Desde luego los estados, pero no solo los estados. Desde luego las organizaciones internacionales, pero tampoco nos quedamos ahí, ya sean gubernamentales o no gubernamentales, las corporaciones transnacionales, los movimientos sociales y grupos de la sociedad civil y desde luego también las personas individuales que tienen un alcance importante en las relaciones. Pero bueno, después de este punto un poco teórico, vamos a decir, tenemos que ver lo que para mí son las dos cuestiones fundamentales hoy en día. Y esas dos cuestiones fundamentales son el nuevo orden mundial y el cambio climático. Este nuevo orden mundial que lo que ha hecho es desplazar el eje desde el Atlántico hacia el Pacífico, el eje mundial, digamos, y de donde se cocía todo, por decirlo de alguna manera, estaba en el Atlántico y sin embargo ahora ha pasado y está pasando al Pacífico. Y en cuanto al cambio climático, que decir, que tiene unas gravísimas consecuencias y no solo relativas a, bueno, pues hace calor, hace más frío, hace esto, hace lo otro. No. Las gravísimas consecuencias van desde las terribles migraciones por verdadera necesidad, además, y, como no, en cuanto a nuestro comercio internacional. Aquí he puesto una diapositiva de una de las esclusas del Canal de Panamá,
que pone cámara cerrada. ¿Cerrada por qué? Pues por falta de agua. Y eso para el comercio internacional es verdaderamente fundamental, ¿no? Aquí tenemos la foto de Putin y de Xi Jinping, y aquí estas dos piezas de ajedrez, una Estados Unidos y la otra China, que es donde ahora parece que se centran. Bien, vamos a referirnos primero a este nuevo orden mundial. Yo he puesto esta foto en el que ese puzzle se está deshaciendo, lo teníamos ahí todo más o menos encajado, pero bueno, porque efectivamente los antecedentes, el punto de partida, ojo, tras la Guerra Fría, o sea, no os creéis que en los antecedentes vamos a volvernos a la invención de la rueda, que no, sino simplemente al final de la Guerra Fría, bueno, pues el punto de partida después de esto era una especie de, hombre, pues si hemos dado con el buenismo, con un buenismo general, con ciertas incidencias, pasa hoy una cosa aquí, pero en general somos todos amigos, estamos en un momento de multipolaridad que yo he calificado aquí de light. ¿Por qué? Pues hombre, porque al final Estados Unidos, era Estados Unidos la mayor potencia, y es, vamos, pero la mayor potencia mundial, sin lugar a dudas, en ese mundo multipolar, la que más aportaba medios a las instituciones intergubernamentales, a las organizaciones, y bueno, por lo tanto, por eso digo, sí es verdad, era un mundo multipolar donde estábamos todos, pero es verdad que Estados Unidos tenía un papel preponderante. Y ese es el momento del despliegue de la globalización, bueno, de los mercados muy abiertos, de lo mismo puedo fabricar aquí que allá que acullá. Y de hecho, nos encontrábamos ante las cadenas de suministro globales. Quería decir, pues mire usted, yo es que antes fabricaba, yo que estoy ahora mismo en Madrid, en España, yo antes fabricaba pues aquí a 500 kilómetros y ahora voy a fabricar en China porque resulta que me sale más barato. ¿Me sale más barato por qué? Pues porque el precio del transporte ha descendido de una manera brutal. Bueno, empezó a descender con la invención del contenedor hace ya, yo creo que 60 años, o 50 y tantos años, 50 y muchos, y por otro lado, con la evolución y el abaratamiento también de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces empieza a descender y vemos la posibilidad de fabricar en sitios donde la mano de obra sea mucho más barata, y hacemos estas cadenas de suministro globales que luego son, la verdad, complicadas de mantener. Yo he puesto aquí esta foto de esa época de Somos Todos Amigos, ¿no? De Angela Merkel y Putin dándose una mano y mirándose, no diré yo con arrobo, pero sí por lo menos con cierto cariño y con cierta confianza, ¿no? Yo que personalmente soy una admiradora de Angela Merkel, en esto no anduvo muy viva, como no anduvimos muy vivos ninguno. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, ni que decir tiene, que no lo he dicho antes, que todo el que quiera comentar cualquier cosa, podéis escribirlo ahí directamente, aunque al final habrá un tiempo para preguntas, pero bueno, de cualquier cosa no tenéis más que hacer. ¿Qué ocurre? Digo, pues lo que ocurre es que de repente no es que haya aparecido un cisne negro, como pasa y se dice siempre en economía, ¿no? Que apareció un cisne negro, algo inesperado que ha hecho que todo cambie. No, no, es que nosotros tenemos aquí, no sé cómo se llama en el caso de los cisnes, bueno, yo voy a decir una manada de cisnes negros que de repente nos han aparecido. Esta manada empezó más que nada, antes fue la crisis financiera, pero eso no nos afectó, afectó económicamente mucho, pero no cambió el orden mundial. Con el COVID o la COVID, como queramos decir, bueno, desde mi punto de vista, y bueno, y desde otros muchos, es el momento, el punto de partida de percatarnos, de abrírsenos los ojos y decir, Dios mío,
aquí hay muchas fallas en este sistema que hemos inventado, muchas fallas en estas cadenas de suministro globales, en esta dependencia, y nos dimos cuenta de que realmente esa dependencia era tremenda, sobre todo cuando teníamos problemas gravísimos como un problema, una pandemia mundial, ¿no? Hasta entonces era un fenómeno que no habíamos conocido nosotros y resulta que nos encontramos con que, ¿y qué tenemos? Y mascarillas donde hay, en China, y respiradores donde hay, en China, y paracetamol donde hay, en China e India, y lo otro donde hay, en China. Pero bueno, si nos ocurre esto y de repente nos vemos en los aeropuertos chinos, los de un país con un maletín, yo te doy tanto más si me llevo yo las mascarillas, yo te doy no sé cuánto si me das los guantes. Bueno, y claro, esto abrió los ojos a buena parte del mundo, abrió los ojos diciendo, no podemos seguir así. Como consecuencia de eso, tuvo lugar la crisis de los contenedores. Crisis de los contenedores, ¿por qué? Porque como se trataron los puertos, los contenedores no estaban donde tenían que estar. Hay aquí un montón de barquitos, digo barquitos porque estos son para hacer transfer de puertos grandes a puertos pequeños. Esto es, creo que en el puerto de Los Ángeles, donde unos puertos no daban abasto, otros no tenían nada, en fin, era un verdadero desastre. Y tras la crisis de los contenedores, o simultáneamente, llegó la crisis de los microchips, donde también de repente nos enteramos todos de que para hacer los microchips más tecnológicamente elaborados o superiores, pues resulta que había una única empresa en el mundo que hacía algo, un elemento óptico y óptimo también, por cierto, que hacía falta para ello. Se paralizaron las cadenas de suministro las cadenas de montaje de los coches, de los vehículos, porque no se podía seguir, porque sin microchips hoy en día no hacemos absolutamente nada, ¿no? Quizá allá donde miremos hay microchips. Bien, esto ha hecho ya cambiar un paradigma, ¿no? Porque antes se fabricaban todos o en Taiwán y ahora, sin embargo, bueno, pues incluso, por ejemplo, Ford crea su propia planta de microchips, pero además adaptados a sus vehículos. Y como Ford, otros muchos, se acelera la generación de plantas de microchips porque fue un momento verdaderamente tremendo. A esto se suma la invasión de Ucrania por Rusia, con las consecuencias comerciales que sabemos. Rusia era llamado el granero de Europa, por otro lado los problemas energéticos que ocasiona las sanciones a Rusia. Además, vamos a decir la mala pata de que en el canal de Suez se queda embarrancado este portacontenedores de la naviera Evergreen y bueno, se crea un caos porque efectivamente no se puede cruzar, algunos barcos se quedan ahí atorados y otros pues tienen que bordear toda África, como está sucediendo ahora por otro motivo, pero bueno. Y ya casi rematamos con el conflicto en Israel, de Hamás con Israel, que hace que efectivamente los buques que normalmente hacen este trayecto que veis aquí, con un ahorro de tiempo tremendo, pues ahora aquí en este estrecho, que tiene un nombre en árabe que yo me he enterado hace poco, que traducido al español se llama la Puerta de las Lágrimas. Bueno, pues en la Puerta de las Lágrimas están los hutíes que se dedican, bueno, entre otras cosas digo yo, que secuestran, bombardean, lanzan misiles. Ayer, creo que concretamente, o antes de ayer, a un patrullero estadounidense, pero aparte de eso, pues a los buques portacontenedores, tienen uno secuestrado, etcétera. Con lo cual, los barcos, en lugar de hacer este trayecto, ¿qué es lo que hacen? Este otro, con el consiguiente incremento en la cantidad de días, vamos, son como unos entre 20 y tantos y 30 días más, dependiendo de los barcos, claro,
Bueno, pues y los consiguientes costes operativos, lo que esto dispara, por otro lado, los fletes, por lo que los precios se disparan. En fin, yo he puesto aquí conclusión. No todos somos ni tan buenos ni tan amigos. Es decir, veníamos de esa especie de Arcadia feliz, bueno, Arcadia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En la que éramos todos muy amigos, en las que tal, y sin embargo, pues nos damos cuenta de que no, que esto no es así, que estamos muy equivocados. Y salen, esto es la fotografía de la portada de un vídeo, ¿no? No os voy a poner el vídeo aquí, pero que decía en un periódico, El Confidencial, que decía, estamos viviendo la Segunda Guerra Fría y arriba nos pone, la Guerra Fría nunca terminó y ahora se ha extendido a China, ¿no? Ahí vemos a Biden, Xi Jinping y detrás están Putin, Zelensky y Netanyahu, ¿no? Ni más ni menos, ni menos y más. Y encima, esta semana pasada, creo que ha sido, nos encontramos con una extraña visita de Putin a Corea del Norte, sin saber muy bien los fines, pero vamos, conociendo a los personajes, uno intuye que no han ido para, yo qué sé, ir a pedir, no sé, ir a rezar el rosario. Pues no, uno supone que no están ahí juntos para eso, sino, bueno, pues no se sabe muy bien, no se sabe muy bien para qué, pero las armas, etcétera, pues andan de por medio. Claro, y lo que es peor, que elementos muy autorizados, es decir, personas muy autorizadas, como puede ser el representante exterior de la Unión Europea, dice, oiga, no, que es probable que haya una tercera guerra mundial. Yo esta mañana he leído el rey de España está haciendo una visita en Lituania, Letonia y Estonia y que en algún momento se ha dicho, me lo he apuntado aquí, no hay que preguntarse si habrá o no una tercera guerra mundial, sino cuándo empezará. Claro, esos países están, una cosa es estar lejos, más o menos, y otra cosa es estar ahí, tener ahí, ¿no? Y haber pertenecido a la Unión Soviética, que parece que es que Putin persigue esa vuelta a una especie de imperio, ¿no? Imperio ruso. Bueno, pues estos son tiempos convulsos. Yo me he acordado, cuando preparaba esta presentación, de una serie que hubo en los años 80. Claro, es que para mí no están tan lejos incluso, pero seguro que muchos de los que me estáis escuchando en este momento no habéis nacido. Y esa serie, que creo que luego han repuesto, se llamaba Los problemas crecen, y es que parece que estamos en el momento los problemas crecen, por un lado, por otro, y por el de más allá. Bien, claro, todo esto hemos dicho que queríamos ver su afectación al comercio internacional. Y nos encontramos con dos ideas muy cuestionadas y que hasta ahora, bueno, pues estaban ahí, existían y punto. Dos ideas que teníamos ahí como asumidas, pero que verdaderamente ahora nos las tenemos que plantear. Una son las cadenas de suministro globales. Nos dimos cuenta con la pandemia, primero, como decía, que hay bienes que son necesarios y que sin embargo no puede ser. Y ahí he puesto el carro de medicinas, el bote de pastillas, digamos, es decir, estamos dependiendo completamente de otros países. Podemos estar en estas cadenas de suministro globales dependiendo en cuanto a materias primas, perdona, he dicho materias primas, no, materias críticas, en elementos críticos podemos estar con esta dependencia. Y estas cadenas de suministro globales, ¿cómo se evitan? Porque claro, tú no le puedes decir a una empresa, oye, compra no puedes comprar aquí, no puedes comprar allá. No te pueden fabricar aquí o allá. Pero lo que sí que puede un Estado hacer es establecer aranceles o establecer políticas industriales. Estados Unidos
Este año, por ejemplo, claro, siempre citamos Estados Unidos, que es como más sonado, pero lo han hecho otros países como Indonesia, es decir, desde luego la Unión Europea está en ello. Políticas industriales en las que se dice, bueno, sí, no, es maravilloso lo de comprarse un coche eléctrico, pero resulta, es bueno para el planeta, es todo eso, y yo por tanto le voy a subvencionar cuando usted se lo compre. Le voy a subvencionar con X mil dólares cuando usted se compre el coche eléctrico o híbrido enchufable, lo que sea. Pero solo le voy a subvencionar, solamente le voy a dar este dinero cuando tanto las partes del vehículo como el ensamblaje del vehículo se ha hecho bien en el país, vamos a decir, en este caso en Estados Unidos, bien en Estados Unidos, bien en países con los que Estados Unidos tenga un tratado comercial o de libre comercio o en el que se incluyan este tipo de cosas. Esto por un lado. Esto hace que al mismo tiempo se produzca una paradoja y es que China deslocalice su producción a otros países o las empresas coreanas como Hyundai, bueno, solamente me sale Hyundai ahora, pero vamos, hay más de una, de dos y de tres, bueno, pues decidan montar sus fábricas también en otros países, es decir, deslocalizarse ellas para que no les pillen, por decir entre comillas, en lenguaje vulgar, estas restricciones. En cuanto a los coches chinos, por ejemplo, la Unión Europea acaba de subir los aranceles, es decir, el freno económico para que entren. Yo me he apuntado por aquí que entre un 17 y un 38%, ¿no? Bien, lo que pasa es que he leído esta mañana un artículo, que yo esto no lo sabía, lo he leído esta mañana, que aún con el arancel tienen beneficios. Tendría que ser del 50% o más para que verdaderamente perdieran. ¿Por qué? Porque los vehículos chinos se venden en Europa, estoy leyendo, entre 2 y 3 veces más caros de lo que se venden en la propia China. Por lo tanto, a pesar de los aranceles, todavía ganan. Pero además, y esto es una cosa que yo digo siempre en mis clases, cuando tú pones un arancel a otro país o una medida a otro país para evitar que sus productos entren en el tuyo, indudablemente ese otro país no se queda, no pone la otra mejilla y dice, ¿y ahora qué? Sino que te lo devuelve. Y te lo devuelve además no en el mismo producto, sino en alguno que te duela un poco más. Por ejemplo, de momento, y a España le ha dolido mucho, han subido los aranceles del cerdo, que España es un gran exportador de cerdos a China, y ha subido entre un 12 y un 20%. Amenazan con el vino, el aceite. Es decir, se entra en eso que se llama la guerra comercial, que es, bueno, verdaderamente tremendo. Y en cuanto a la dependencia, ya he dicho que de lo que se trata es de que no se puede depender en materias críticas, en cadenas de suministro críticas. Entonces, ¿qué soluciones tenemos? Tenemos, por un lado, el nearshoring, que es decir, la proximidad geográfica. Si produzco cerca. No tengo que traer las cosas del Quinto Pino, por hablar en lenguaje vulgar y corriente, sino que estoy produciendo más cerca, de tal manera que puede haber mejores soluciones en caso de que haya un problemón como ha sido la pandemia. Pero hay otra idea que es más, no sé, que tiene más bombo y es el friendshoring. Friendshoring es decir, la proximidad, pero no geográfica, sino por afinidad. Es decir, llegar a los acuerdos, pero con los países amigos. Es decir, o mejor dicho, la necesidad de no depender de países que sean geopolíticamente problemáticos.
Oye, que para cada uno serán unos y para otros serán otros, esto está claro. Pero está claro que Putin a día de hoy se lleva mejor con Kim Jong-un que con, yo qué sé, que con Biden, ¿no? Bien. Pero que esta es una teoría que es la que está fructificando más, es la de países amigos, ¿no? Países o no problemáticos, como hemos dicho hasta ahora. Así pues, tenemos que ver dos cuestiones. Por un lado, la interdependencia y por otro lado, la concentración. La interdependencia, porque es mucho mejor la interdependencia que la dependencia, que era lo que estamos viendo ahora. Y en cuanto a la concentración, porque la debemos evitar. Hay que diversificar. Eso que se decía de toda la vida de no pongas todos los huevos en el mismo cesto, porque se te cae el cesto y te has quedado sin ningún huevo. Bueno, pues exactamente eso es lo que pasa con la concentración. Bueno, yo creo que es que mi ratón, como digo, es muy sensible y como yo, y le das una vez y es también impaciente como yo y se va. Bueno, en cuanto a la interdependencia, vamos a ver, yo he puesto aquí una cosa que he dicho muchas veces. Ninguna, vamos, que he dicho porque es así, ninguna región está próxima a ser autosuficiente. Cada región del mundo depende de otra región importante para al menos el 25% del flujo que más valora. El 25% del flujo que más valora, es decir, no de todos los flujos, no, del que es principal para esa región. Una cosa que está bastante clara y que creo que es muy fácil de ver. Las regiones manufactureras dependen del resto del mundo para obtener los recursos. Y sin embargo, las regiones ricas en recursos naturales dependen del resto del mundo para los productos manufacturados. Entonces, por eso la interdependencia, cuando se quiere ser completamente autosuficiente, es casi misión imposible. Volver a la autarquía es muy, muy, muy complicado. Bueno, otra vez esto se ha saltado, creo que una está. Vamos a ver. Y en cuanto a la concentración, el 40% del comercio mundial está concentrado. Los países importadores dependen de 3 o menos naciones para ese 40%. Es decir, que un 40% del comercio mundial está en la misma cesta. Y cuando se cae la cesta, pues esa cesta que es de 3 o 4 países. Para muchos productos no es así, sobre todo en países muy grandes. Yo he puesto aquí China el petróleo, Estados Unidos los automóviles, etcétera. Pero esto no quiere decir que de los más vendidos no sea Hyundai, por ejemplo. Bueno, la concentración, que es tan perniciosa, bueno, a ver, si fuera tan perniciosa, ¿por qué hay concentración? ¿Por qué las empresas concentran en unos países? Bueno, pues esto está fácil. Bueno, pues muchas veces, primero por cosas tan simples como la costumbre, pero también por la obtención de economías de escala, porque claro, yo compro todo aquí y me van a hacer un precio distinto si compro un poquito aquí, un poquito allá, un poquito acullá, por razones de confianza, es decir, son muchas. Pero hay dos tipos de concentración. Esta es lo que llamamos la concentración global, que es el 10%. ¿Os acordáis que hemos dicho el 40% está concentrado? Pues el 10% de ese 40% ¿por qué? Pues porque la madre naturaleza así lo ha querido. Yo he puesto aquí dos ejemplos. El de la soja, que en un 90% se comercializa a nivel mundial desde Brasil y desde Estados Unidos. Y he puesto, bueno, esto es algo que a mí me atrae muchísimo, me atrae, me atrae desgraciadamente, que es el tema de las tierras raras. Las tierras raras son 17 elementos de la tabla periódica que se encuentran mayoritariamente en China. Hay también un poco en Estados Unidos, en Australia, pero además esos países mandan para que se procesen sus tierras raras, se lo mandan a China, porque como todos éramos buenísimos y nos llevábamos fenomenal, pues ya está. Lo que pasa es que cuando empezó
Donald Trump, la guerra comercial con China, Xi Jinping al día siguiente lo primero que hizo fue ir a visitar un yacimiento de tierras raras. Y eso se consideró no una visita normalita, sino un aviso, oye, que las tierras raras las tengo yo. Entonces diréis, ¿y para qué sirven las tierras raras? Bueno, pues sirven pues casi para todo, sobre todo para muchas cosas de las que necesitamos, como son los vehículos eléctricos, en general las baterías, las turbinas eólicas. Bueno, por ejemplo, cuando desgraciadamente nos tienen que hacer una prueba médica y nos tienen que poner contraste para ver mejor, por ejemplo, una resonancia magnética, lo que se utiliza es una de las tierras, vamos, lo que se utiliza, no te metan la tierra, pero se prepara con una de las tierras raras. Claro, de repente nos encontramos en manos de China para una cantidad de cosas que son el futuro y, bueno, son ya el presente, pero sobre todo son el futuro tremendo. Y el mundo entra en pánico. ¿Pero qué hacemos? Bueno, por ejemplo, la Unión Europea está buscando y se ha encontrado un gran yacimiento en Suecia, pero aunque lo íbamos a ver luego, en Suecia, bueno, en España, por ejemplo, está prohibido ahora mismo extraer nada de debajo de la tierra, nada nuevo, no se puede excavar para ello. Y en Suecia, por lo mismo, y además donde se encuentra es una zona del norte donde hay muchos pastores de renos. Y entonces esto choca completamente con el movimiento ecológico, ¿no? Que dicen, oye, y los pobres renos y los pastores de renos. Y se considera que en Suecia el periodo hasta conseguir bueno, pues sacar las tierras raras, el permiso, perdonad, del permiso es de entre 8 y 12 años. En España también se ha descubierto en algún sitio, pero no hacemos nada. Y la idea es en la Unión Europea crear una especie de agencia con un pool de un puñadito de tierras raras de aquí, puñadito de tierras raras. Esto es un decir, ¿no? Bueno, pues vamos a juntarlo todo y así nos lo vamos a repartir. Y como esto, con otros minerales críticos que la madre naturaleza ha puesto en otros países. Pensemos, por ejemplo, en el cobalto, cuyas mayores reservas están en la República del Congo. En 2022 se extrajeron en República del Congo 120.000 toneladas. Y el siguiente país en cantidad, el segundo, fue Rusia con 7.000 toneladas. Fijaos, de 7.000 a 120.000. Lo mismo pasa con el níquel, el litio y ese triángulo en el cono sur de Latinoamérica, ¿no? Pero esa es una concentración que es más o menos impuesta como digo, por la madre naturaleza. Pero luego está la concentración por elección, que supone el resto de ese 40% del que hablábamos, es decir, un 30%, como ocurre con el trigo, que 15 economías proporcionan el 90% del trigo, cuando en realidad trigo hay en muchísimos países, no solamente en 15, ¿no? Sin embargo, está concentrado. Y quiero decir, de los móviles y los portátiles son la mayor proporción de comercio concentrado a nivel mundial de producto manufacturado. Y esto es por elección, por los motivos que señalábamos antes. ¿Qué ocurre? Pues que en los últimos 5 años, a pesar de que sabemos todo esto, no se han diversificado de forma sistemática los orígenes de las importaciones. Y yo he hablado a veces con jefes de cadena de suministro, gerentes de cadenas de suministro globales, que te dicen, sí, nos planteamos todo esto, es muy bonito, la cadena de suministro en forma de torre de control, queremos todo, controlamos todo, y pero a la hora de la verdad, y esto nos pasa a muchos, no digo a todos por no incluiros, pero a mí, por ejemplo, que muchas veces lo urgente y el día a día puede sobre lo importante, que es hacer un replanteamiento de lo que tenemos. Hay que pensar en la fabricación farmacéutica, donde, como he dicho, por ejemplo, el paracetamol proviene prácticamente todo de India y de China, y otros muchísimos medicamentos, ¿no? Ya hemos hablado de las materias primas críticas. Creo que esta diapositiva la he puesto por lo bonita que es esa fotografía, que estéticamente
me gusta muchísimo, ¿no? Es decir, Estados Unidos, además, después de la pandemia, estableció una lista de las 100 cadenas de suministro críticas que había que traer más cerca y traer más cerca también de esa proximidad por afinidad de la que hablábamos antes. Y al final nos preguntamos, todo esto nos lleva, y lo he comentado hace un momento, a preguntarnos, ¿ecología frente a economía? Bueno, os he puesto ahí lo de Suecia, aunque me he adelantado, mi impaciencia me ha podido, perdón, pues Suecia halló el mayor depósito de tierras raras de Europa. Lo que pasa es que ya hemos dicho los problemas que esto engendra. Pero en este nuevo orden mundial, y por ir dando un repaso a cómo está el mundo, que más vale seguir ese consejo de Mafalda, casi casi, cuando decía que pare el mundo, que me bajo. Bueno, pues cómo está entre estos dos contendientes, de los cuales hay buenas y malas noticias. ¿Por qué? Pues porque verdaderamente se necesitan mutuamente, se necesitan. Entre otras cosas, bueno, por el comercio, por supuesto, pero es que además una buena parte, incluso hay veces que llega a una cuarta parte de la deuda estadounidense está en manos de China. Dices, bueno, China podría mañana decir, vendo masivamente y dejo caer a Estados Unidos en esa parte de deuda, pero le interesa a China, ¿no? Perdería muchísimo más. Por lo tanto, se necesitan. Y al mismo tiempo necesitan ser distintos y no aparecer como de la mano, ¿no? Sino que, oye, ojo, aquí mucho cuidado. Por otro lado, y a fin de no extenderme muchísimo, tenemos el grupo de los BRIC, ¿no? Del que forma parte China. BRIC, que en un primer momento fueron Brasil, Rusia, India y China. Querían ser una especie de alternativa al G7, después porque en esa época de buenismo Rusia estuvo dentro del G7, que pasó a ser el G8, el G7 más uno, ¿no? Y quieren ser una alternativa y también querían ser una alternativa a las instituciones que surgieron de Bretton Woods después de la guerra, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y hoy en día la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Más o menos, porque se consideraban que no estaban debidamente representados y en cierto modo es verdad. Bueno, si uno hace un pequeño estudio de la capacidad de voto y de veto en el Fondo Monetario Internacional, pues ve, por ejemplo, que el papel de Bélgica es enorme cuando es mucho más irrelevante económicamente hablando que estos países, ¿no? A continuación, y menos mal que esta diapositiva se ve un poco mejor, pasaron a ser los BRICS, porque se unió Sudáfrica. Y ahora estamos en los BRICS Plus o Plus, cada uno que lo diga o leído así en español directamente o procurando que sea en inglés, puesto que precisamente el 1 de enero de 2024 se han unido Etiopía, Irán, Egipto, Estados Unidos, estaríamos buenos, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Sabemos que iba a ingresar también Argentina, pero con la llegada de Milei esto ya no se produce. Bien, cuando hablamos de los BRICS Plus, lo voy a decir en español, vamos, tal y como se lee en español, realmente estamos hablando de China Plus, porque ahí el gran gigante es China. Y yo he puesto gigante que se encara con fuerza enorme al poder económico hasta ahora establecido. Y he puesto, y es verdad que suponen 1/3 del PIB, del Producto Interior Bruto Mundial, un 37%, y que suponen la mitad de la población mundial, prácticamente un 46%.
Es verdad lo del PIB, lo del PIB o el Producto Interior Bruto, pero es muy importante no verlo en términos generales, sino en términos per cápita, que es lo que determina el bienestar. Y siempre teniendo en cuenta que el nivel de vida en los distintos países no es lo mismo. Pero pensemos que mientras en Estados Unidos el PIB per cápita en 2023 ha sido de 75.800 euros, bueno, 75.800 no sé cuántos, pero yo dejaba en 75.800, en China era de 11.600. Es decir, la diferencia es abismal. Bueno, en India de 2.000, en Etiopía de 1.000, 2.000 y pico, 1.000 y poco. Decir que el país, por mera curiosidad, el país que tiene mayor PIB per cápita es Luxemburgo con 126.000 y curiosamente el tercero es Irlanda con 103.311, que hay que ver Irlanda. A su vez, casi todos los países está creciendo y sin embargo China está descendiendo. ¿Quiénes son estos que se han añadido? Son economías, bueno, estos que se han añadido, los que se han juntado, economías emergentes y con elementos de liderazgo económico, energético o estratégico. Es decir, algo tienen, ¿no? ¿Y qué quieren? Pues es difícil decir, ser un contrapeso a esas instituciones tradicionales, por un lado, y además tener una mayor asertividad en las relaciones internacionales. Vamos a decir, ser más considerados, ¿no? Yo me he apuntado por aquí tres cosas. Por un lado, que quieren unas relaciones horizontales en lo que ahora se llama el sur global, basadas en el anti-neocolonialismo y en el anti-imperialismo padecido previamente, pero que en realidad luego replican, puesto que China es el primer socio comercial precisamente de Arabia Saudí, de Irán, de Brasil, de Rusia, de Sudáfrica. Todos los países dependen de China. Por otro lado, tiene un comportamiento dual. Por un lado, quiere subvertir el sistema, el orden actual, pero por otro lado quiere participar y, bueno, y de hecho la agenda de los BRICS es un calco de la del Fondo Monetario Internacional, pero incluso de la de los años 80. Está muy desfasado. Y por otro lado, ese desplazamiento del eje atlántico hacia el Pacífico, ¿no? Es curiosa la postura en el medio ambiente porque estos países, sobre todo China, dicen, oye, vosotros habéis desarrollado en una época en que lo del medio ambiente no se sabía, lo del cambio climático, etcétera, y claro, ahora nos tenemos que desarrollar nosotros y tenemos que contaminar. Mientras que, por otro lado, son los principales, tecnológicamente, los principales productores de bienes para la producción de energías renovables, ¿no? Bien, se trata, por otro lado, de un grupo incoherente. Incoherente, ¿por qué? Porque cada uno busca cosas distintas. Unos son democracias y otros son dictaduras. Unos son amigos de Estados Unidos y otros son enemigos de Estados Unidos. China e India se llevan fatal, pero parece que todo es compatible ahí. Y sobre todo hay un problema que los entendidos recalcan mucho, que es el de la escasa institucionalidad del grupo. Es meramente simbólico en algunas de las cuestiones, a pesar de que tiene algunas instituciones como el Banco de Desarrollo, etcétera, pero en realidad lo que aparece es la presidencia, que es rotatoria, y una agenda que se establece. ¿Y qué pasará cuando la presidencia le corresponda a Irán, por ejemplo? Pues no lo sabemos y no sé si lo quiero saber. Y como decía alguien en una entrevista que oí en un debate del Real Instituto Elcano, que decía, mucha gente se queja de que lo que no hay es un teléfono para llamar, porque no hay institucionalidad, ¿no? Mientras Europa está en esta especie de irrelevancia, se dice que hay dos clases de países, los que son pequeños y los que todavía no saben que son pequeños. En la Unión Europea estoy hablando. Bueno, pues China va comprando los puertos, ¿no? Comprando las empresas o participando mayoritariamente en las empresas que tienen terminales en los puertos y va haciendo lo que se llama el collar de perlas chino,
que tenéis ahí y que de momento llega hasta aquí, hasta Valencia, en España. Pero daos cuenta, claro, todo el mundo dice, si algún día a China le diera por montar bases militares en todo esto, pues lo tendríamos, en fin, regular. Y al mismo tiempo nos encontramos estoy viendo la hora que es y es muy tarde, con estas elecciones próximas en Estados Unidos entre Biden y Donald Trump, que todo parece indicar hasta ahora de que va a ser Donald Trump el que va a ganar, aunque Dios sabe. Y esto trae de nuevo un debate entre el multilateralismo y el bilateralismo. Donald Trump es partidario del bilateralismo. Vamos a hacer acuerdos bilaterales con determinados países, con muchos trilaterales. Pero esto de la OTAN, meter dinero norteamericano y meter más y más armas y Ucrania y lo otro, ¡puf! Esto no, porque América primero. Y América primero quiere decir, ¿para qué vamos a meter dinero a esas cosas que pasan tan lejos? Sin darnos cuenta que hoy en día, bueno, sin darnos cuenta, él se dará cuenta, pero bueno, entonces su participación en las organizaciones internacionales se retrae muchísimo. Y esto es algo que puede volver a pasar y esas organizaciones internacionales importantes son al final lo que se llama la gobernanza global, que de alguna manera es necesaria y que Estados Unidos ha venido liderando desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro, al mismo tiempo tenemos el problema de los populismos. ¿Qué es lo que hacen los populismos? Dar soluciones fáciles a problemas demagógicamente fáciles, a problemas difíciles. Y además decir lo que la gente quiere oír. Y normalmente liderados por una especie de, vamos a decir, caudillo que siempre tiene razón. Bueno, pues en esto más o menos es en lo que estamos y muchas veces me sorprende que es cierto que decimos, no, los populismos son horribles, esto, lo otro, lo demás allá, y lo que hay que preguntarse es, y que creo que es en lo que estamos, ¿por qué ha venido esto, ¿no? Por no hablar de la utilización de las redes sociales con fines espurios, como todos sabemos. Últimamente ha salido un vídeo de Biden, que desde luego anda un poco despistado, pero en este vídeo se había cortado, parece ser que por los republicanos, y se ha viralizado en Italia, como habéis visto en la reunión del G7, hay dos versiones. Una en la que se ve que efectivamente está hablando con alguien y ese alguien existe, que es un paracaidista que está en el suelo. Y sin embargo, parece ser que bueno, pues que habían, vamos, bueno, que habían cortado con el que hablaba para que diera la sensación de que hablaba solo, ¿no? Es verdad que muy concentrado no estaba un poco despistado, pero es así. Bueno, muy brevemente, la lucha por el poder tecnológico, la ciberseguridad, que hoy en día es tan importante, y el cambio climático. El cambio climático es verdaderamente esencial hoy en día. Y es esencial en sí y por las gravísimas consecuencias que trae a todos los efectos. Estos últimos días están hablando de que a lo mejor hay una glaciación. Yo tengo una hermana que lo pasa fatal con el calor, que vive en el sur de Italia, y lo pasa fatal con el calor y ella ahora siempre dice, yo solo espero la glaciación, que tampoco es que sea bonita, pero bueno, que dicen que puede empezar a tener lugar a mediados de 2030. Sinceramente no tengo ni idea. Esta era la fotografía que yo quería, a la que hacía mención antes, que es una de las esclusas del canal de Panamá, es decir, cámara seca. ¿Por qué? Porque al no haber agua, resulta que el canal de Panamá está funcionando a un nivel muchísimo, nivel no de agua, sino un nivel de prestaciones muchísimo más bajo, cuando resulta que es un punto fundamental, precisamente para unir Pacífico y Atlántico, ¿no? Es más, ahora se está pensando en establecer unos servicios de trenes, pero imaginaos, esto es muchísimo más difícil, ¿no? Y claro, un problema también esencial es el de las migraciones. No podemos estar ahí mirando como, ay, mira cómo migran las familias, como esto. Por un lado,
buena parte de los populismos se basa en este punto. Vienen a quitarnos nuestro trabajo, vienen a no sé qué. Por otro lado, nos damos cuenta que nos hacen falta, por lo menos, en fin, es un problema muy, 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 muy complicado y que el cambio climático agrava terriblemente, puesto que no tenemos, no hay agua. Y para terminar, un momento solamente del soft power, ¿no? El soft power es, yo he puesto aquí, la capacidad de persuasión y atracción en lugar de la coerción y la fuerza. Es decir, es lo contrario al hard power. El hard power de toda la vida es dinero y tanques, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aquí, sin embargo, usamos la cultura, los valores, la política. Voy a poner unas fotos donde se va a ver muy claro. Este es el señor que creó el concepto, que se llama Knight, y que es profesor en una universidad estadounidense, y dice que es hacer que los demás quieran los resultados que tú deseas, con valores como la tecnología, educación, crecimiento económico, cultura, inversión internacional, cooperación internacional, es decir, otras cosas distintas de la fuerza. Claro, todos los recursos no están a disposición no los controlan los gobiernos, y además los efectos dependen del receptor. Una bomba te mata y te ha matado, al de al lado, al de aquí, a mí. Sin embargo, una cuestión cultural, etcétera, a unos les puede parecer mejor y a otros les puede parecer peor, ¿no? Y además la eficacia, la bomba cae y adiós. Sin embargo, esto requiere un tiempo, vamos a decir, de maduración. Además, ha de ser creíble. Es decir, no vale con... bueno, pues por ejemplo, en Corea del Norte hacen un ranking de felicidad de los países, ¿no? Vamos, de los ciudadanos de los países. Y en ese ranking, pues, el primero es China, claro, porque es el que les da dinero. Y el segundo es la propia Corea del Norte. Hombre, esto no, credibilidad tiene cero. Este es un sistema, por ejemplo, de soft power, ¿no? Como en el Mundial de Qatar, ¿no? Cómo se quiere blanquear un régimen, decir, no, ya las mujeres pueden ir al estadio, aunque estén ahí en un sitio metidas. En fin, es un sistema, y con los deportes está ocurriendo muchísimo en los Emiratos Árabes y en la propia Arabia Saudí. Y estas son las fotos que os quería poner y ya termino de verdad de la buena. La de la izquierda es Angela Merkel. Ya os he dicho que la admiro mucho, a pesar de su equivocación con Putin, pues fue a la Casa Blanca al poco de entrar Donald Trump, y Donald Trump estuvo todo el tiempo mirando para otro lado. No la miraba a ella, de tal manera que hubo un momento en que a ella le entró la risa, como diciendo, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? He venido aquí y este señor se mira para otro lado, y ella miraba a los periodistas y les hacía así, como diciendo, Dios mío, bien. Sin embargo, abajo tenemos el saludo de Obama, un rey del soft power en este sentido, y la última foto, bueno, he puesto alguna cosa más, pero lo vamos a dejar ahí. La última foto que os quería enseñar es esta, ¿no? Como Putin, y además en algunos libros que he leído sobre este asunto, Putin este día se dio cuenta del poder, porque hasta ese momento, después de la caída del muro de Berlín, de todas estas cosas, Putin pensaba que en el mundo era un poco como de segunda B, ¿no? Estaba ahí, iba a las reuniones, pero estaba más bien calladito y decía, joder, qué suerte tengo que me están admitiendo en estas reuniones y tal. Pero él sabía que Angela Merkel tiene terror a los perros. Terror a los perros porque por lo visto uno la mordió muchísimo de pequeña, luego la salvó su padre, bueno, esto es lo que he leído, y le dan muchísimo miedo. Y entonces recibió en el Kremlin a Angela Merkel, y lo que hizo fue dejar a su perra suelta, y es más, que iba, la olía, venía. Su perra, yo es que soy muy perruna, tiene una pinta de santa que no cabe más, pero no obstante, entiendo que a quien le dan un miedo horrible los perros, pues no. Y en ese momento, según dicen los putinólogos, él se dio cuenta, y mirad además la cara de malo que tiene,
él se dio cuenta de que, oye, yo es que aquí tengo un poder y el perro simboliza ese poder sobre toda esta gente que es muy importante. Y así fue. Bueno, de otro lado se ha creado el concepto de poder inteligente, que ¿cómo es? Yo uso instituciones de poder duro, pero para el poder blando. Aquí vemos a un militar entregando juguetes a unos niños o unas niñas, en este caso en Afganistán, ¿no? Bueno, es verdad que el poder blando se ejerce a través de no solamente de los canales estatales, sino que, por ejemplo, un gran pintor puede ser un mejor embajador de un país que cualquier otra persona. Y ya sí que, para terminar, no siempre el poder blando tiene buenas intenciones, pero esto creo que no hacía falta que os lo dijera, porque lo sabemos todos y sin más. Bien. ¿A qué conclusiones podemos llegar? Pues hoy por hoy no son nada halagüeñas. Estamos en ese momento de la serie que yo os decía de los problemas que crecen. Pero es verdad que sí que en comercio internacional se están tomando medidas ante la ceguera que ha habido durante muchos años de, bueno, no pasa nada si concentramos todo en un mismo país y dependemos todo, ponemos todos los huevos en la misma cesta. Bueno, pues así al día a día. No, hay que hacer algo. Nos hemos percatado de que hay materias primas críticas que están concentradas en unos determinados países y que esos países nos pueden decir pasado mañana, ¿os acordáis de las tierras raras? Pues olvidaos. Y entonces ya sí que nos hemos caído porque son necesarias para todo. Entonces, que como siempre, estamos a tiempo de hacer cosas, pero que el final, vamos, el final, que de momento parece que tras una crisis se superpone la siguiente y la siguiente y la siguiente, y bueno, no vemos la salida, ¿no? de este. Bueno, hasta aquí. Si queréis hacer cualquier pregunta, pues ¿qué hora es? Las 16:58. Perdonadme porque eran 45 minutos, pero yo tengo un problema y es que suelo hablar, vamos, que hablo muchísimo y que me encanta. Yo siempre digo que lo que más me gusta de ser profesora es hablar y hablar y hablar sin que me interrumpan, además. Pero bueno. Lo primero, dar las gracias a todos por vuestra santa paciencia, desear que os haya resultado cuando menos entretenida y además informativa en alguna manera, bueno, pues y daros las gracias. A ver, me dice Belinda que cómo ve las relaciones. Vale. Esto otro es que quería que era otra pregunta. Las relaciones internacionales de México. Eh, bueno, vamos a ver, México, más que en las relaciones internacionales, decir que en relaciones comerciales yo creo que está siendo favorecida, ¿no? Favorecida precisamente por esos tratados, fundamentalmente por el tratado con Estados Unidos, ¿no? De todas maneras, eso en cuanto a las relaciones comerciales, en las que yo soy vamos, o estoy más interesada que en las meramente políticas. Yo creo que vivimos en un momento que es verdaderamente convulso y lo mismo ocurre con las de Colombia. Colombia tiene muchos tratados de libre comercio, pero no todos están muy bien hechos. Y entonces nos encontramos, bueno, sigo viendo cosas, pero sigo hablando. Nos encontramos en un momento en el que yo, por la idea que tengo de las empresas colombianas con las que colaboro, es que se quejan mucho de que esos tratados de libre comercio están hechos más para hacerse la foto y decir qué bien que tenemos un tratado con este país o con el otro, que de verdad apoyen los derechos de ambos países con los que se hayan realizado. Entonces, a ver, de política realmente es que tampoco quiero hablar. Una cosa es hablar así en general de Putin, de este tipo de líderes, y ya otra cosa es meternos en los líderes de cada uno de nuestros países. Dice Marwan, dice muchas gracias por esta ponencia interesante, me alegra muchísimo que te lo haya parecido, Marwan.
Y dice, te quería preguntar sobre el papel que podrán jugar los países del Golfo, madre mía, mucho, sobre todo Emiratos, Qatar y Arabia Saudí en este nuevo orden mundial, sabiendo que tienen excelentes relaciones tanto con China, Rusia como con Estados Unidos. Hombre, de entrada parece que hay cierto consenso, perdonad un segundo, en que, por ejemplo, el ataque a Israel por parte de Hamas tenía mucho que ver con el acuerdo que se iba a celebrar, estaba a punto de celebrarse con Arabia Saudí. Y además, conociendo a Netanyahu, no hacía falta, bueno, el ataque fue verdaderamente bestial y la reacción verdaderamente bestial. Entonces, hoy preguntaban a alguien que he oído, ¿usted qué es pro-Palestina o pro-judía? Y dices que yo soy muy pro-Palestina y muy pro-judía. Y es que es verdad. Pero bueno, los papeles del Golfo tienen, los países del Golfo tienen un papel preponderante. Primero, por el lugar donde están ubicados, porque efectivamente tienen buenas relaciones con unos y con otros. Tienen el problema muchas veces que es de difícil exposición pública en cuanto a restricciones, etcétera, pero se llevan bien, es verdad, con unos y con otros y podrían ser un buen punto de apoyo. Lo que pasa es que también tienen muchos problemas, como digo, de visión al exterior y de ahí ese soft power que están queriendo dar, como lo del Mundial de Qatar y en deportes muchísimo, la liga no sé qué, los grandes futbolistas, los grandes golfistas, los grandes tal, bueno, pues es así. Por otro lado, también saben que lo del petróleo no es infinito y que como no es infinito, pues están sabiendo diversificar su economía, bueno, de entrada con sus fondos soberanos, invirtiendo en todos los países. Bueno, yo creo que su papel es verdaderamente esencial. Me dice, disculpe, ¿se dará alguna constancia respecto a la clase recibida por parte de Red Suma? Gracias. Pues sinceramente creo que sí. Creo que quedará grabada, porque grabar se está grabando, porque yo tengo un cartel que dice la reunión se está grabando, o sea que esto seguro, y quedará en algún sitio. ¿Ha beneficiado a las personas la globalización? ¿Cuál es su objetivo original? A ver, el objetivo original no es que hubiera un objetivo, sino que se habría una posibilidad. Y esa posibilidad era, yo recuerdo cuando yo era pequeña, es decir, en el Paleolítico inferior, el otro día leí un artículo que me hizo mucha gracia, que decía que estuvo el Paleolítico, después el Neolítico y ahora el Ansiolítico. Bueno, pues yo, como soy del Paleolítico, cuando yo era pequeña, cuando era jovencilla y a lo mejor me iba a Londres un fin de semana, me llevaba una lista de cosas monumental. Tráeme esto, tráeme lo otro. Yo no sé si viajáis hoy en día, salvo cosas muy, muy concretas, ¿no? Que sepas que hay en un sitio, pues yo sé, donde vive mi hermana hay unas galletas que son excelentes. Yo siempre me traigo esas galletas porque aquí no las puedo encontrar. Pero lo cierto es que se vio una posibilidad y una posibilidad de mayor beneficio. ¿Qué pasa? Que por otro lado, algunos países nos hemos desindustrializado. ¿Por qué? Porque decidimos, oye, si en China lo fabrican tan barato, pues que lo fabriquen allí, de tal manera que quito mi industria de aquí. Y esto al final ha traído unas consecuencias que desde luego no son las mejores. Yo creo que a las personas, y en este sentido como consumidores, nos ha favorecido muchísimo la globalización. Los precios han bajado una barbaridad. Si antiguamente te querías comprar una televisión, bueno, pues era yo creo que el sueldo de un año. Y sin embargo, ahora cada 3, 4, 5 años se cambia. Yo prácticamente no veo la televisión, no por nada, sino porque no me gusta mucho, porque prefiero oír la radio. Pero que se puede cambiar y de hecho el ciclo de vida de los productos se ha reducido muchísimo porque estamos renovándolos constantemente. Un teléfono, pues Apple saca uno cada año y Samsung exactamente lo mismo, ¿no? Entonces,
El objetivo original era además también una especie de mayor unión general, porque a través del comercio es una forma de unión también. Lo que pasa es que nos hemos encontrado con estos problemas que han puesto en evidencia, han hecho emerger los problemas que esa globalización tan amplia ha generado. Ya hace años se hablaba, yo me acuerdo hace 4 años o 5 años o más, no sé, que una portada del Times que decía la slowbalization, es decir, vamos a hacerlo un poco más despacio, un poco más así y sobre todo un poco más con cuidado. Muchísimas gracias, María del Carmen, por tu piropo. Excelente ponencia. Dice, Richard dice, excelente ponencia, felicitaciones, muchas gracias, saludos a todos desde Santiago de Chile, magnífica ciudad. Excelente ponencia, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, no voy a decir ya más, darme bombo a mí misma, sino ver si hay alguna pregunta más. ¿Ves cómo probable una guerra mundial u otra guerra fría y papel que ves que jugaría Centro y Suramérica? Vamos a ver, muy importante, yo de verdad, personalmente, o sea, en mí no me cabe en la cabeza que hay una tercera guerra mundial, no me cabe en la cabeza, pero sé que esto es algo que tuvieron en su propia cabeza antes de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los ciudadanos. Sé que quienes saben mucho de todo esto, quiero decir, personas importantes y que no son para asustar, es decir, no son cosas que pueda lanzar el Donald Trump de turno, ¿no? Para, no sé, sino, como digo, como el representante exterior de la Unión Europea o la propia comisaria de la Unión Europea, que lo ven como probable, o países como los nórdicos, que han sido siempre tan pacíficos, etcétera, que están volviendo al servicio militar obligatorio, cuando había desaparecido hace un montón de años. Yo creo que Centro y Sudamérica quedarían bastante alejados de este problema. Pienso. Pero no en cuanto al papel, sino en cuanto, vamos a decir, al desgaste verdaderamente militar. Seguramente jugarían, pues a lo mejor con industria armamentística, etcétera. Bueno, esto es lo que digo yo, pero sinceramente, a mí en mi cabeza no me cabe en la cabeza. Tengo un amigo que tienen un matrimonio que tienen 7 hijos, claro, ellos son mayores y además uno de ellos ha muerto desgraciadamente, pero que hace muchos años decían, pero cuando una guerra, ¿cómo es posible que hoy en día haya una guerra? Y él decía, venid a mi casa a comer cualquier día y ya veréis cómo es muy posible que haya guerra. Se están peleando mis 7 hijos, el uno con el otro con el uno. Bueno, pues desgraciadamente creo que puede ser así. ¿Cuáles son las principales empresas europeas que quieren competir con BID en la producción de autos eléctricos? Por cierto, me enteré el otro día, yo no sabía, que BID, BYD, estos coches chinos de alto standing, quiere decir Build Your Dreams, construye tus sueños. La verdad es que no tenía ni idea. Bueno, pues europeos, fundamentalmente quien está ahí más es Volkswagen, porque también nos hemos quedado muy medrados en esta materia. Incluso Volvo lo compró una empresa china, Jaguar lo compró una empresa india. Entonces yo creo que Volkswagen es la que está ahí más en ello, ¿no? ¿Y cuáles cree que sean los sectores económicos que tengan grandes perspectivas de crecimiento en Europa o que puedan aprovechar esta crisis global? Bueno, siempre se dice a río revuelto, ganancia de pescadores, pero yo en esta crisis global no veo grandísimos triunfadores. Hay triunfadores así, flashes, pero no veo que haya grandísimos. Sí que veo que los sectores que tienen
perspectivas de crecimiento en Europa, desde luego, si hubiera posibilidad de, por ejemplo, extraer tierras raras, eso sería un bombazo. Empresas como Novo Nordisk en Dinamarca, ¿no? Que es la que toda la vida, desde hace 100 años, comercializa buena parte de la insulina en el mundo y que ahora ha sacado contra la obesidad, pues el otro día leí también que su valor es superior al Producto Interior Bruto, al PIB de la propia Dinamarca. Es decir, bueno, pues yo creo que en las crisis y aquellas que, no, que tengan ya su producción más cerca y más cerca, sea con países amigos, sea con una proximidad geográfica, ¿no? Bien. Muchas gracias, muchísimas gracias, gracias a vosotros. ¿Tiene España a nivel europeo, por su situación geográfica en cuanto a las energías renovables, mucho que decir de cara al futuro cercano? Sí, es que Europa debería liderar la tecnología en renovables, debería hacerlo y de hecho empezó a hacerlo, pero al final que fabrique China. Y es que ahora resulta que el poder... China ha cambiado mucho, porque antes era la mano de obra del mundo, que fabrique China, que cuesta poco. Y sin embargo, China... De entrada hay que decir una cosa, China juega en el mismo campo, al mismo juego, pero con otras reglas, porque nuestros dirigentes cada 4 años tienen que presentarse unas elecciones y China hace un plan para 15 años y como se va a seguir exactamente igual, es decir, tiene un capitalismo bastante salvaje por un lado y tiene por el otro bueno, pues una dictadura total, ¿no? Y de repente China dice, no, es que ahora nosotros queremos ser líderes tecnológicos. ¿Y qué sector es de los que más van a pitar? Que, mira, hablando de los sectores hace un momento, es de los que más tiene más capacidad de despegar. Pues justamente el de las renovables, a por él. Y ese liderazgo que en realidad debería tener Europa, a ver, he dicho lo de Novo Nordisk, pero destaca muchísimo en productos farmacéuticos, ¿no? En general, también. Pero en el caso ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, de las energías renovables, pues oye, es que resulta que China se ha puesto por delante cuando Europa debería estar ahí en ello. Hombre, Mario Senovilla, ¿cómo estás? Me alegra tenerte por aquí. Un planteamiento de dejar depender de la industria china, ¿en qué medida podría ayudar a América Latina? Claro que sí, que presenta una mano de obra más barata, dice Mario, entre comillas, que en los países occidentales. Se está haciendo algo al respecto. Yo creo que se está haciendo poco al respecto, pero que tienes toda la razón del mundo. Habría que, precisamente, países amigos, y creo que ahí América Latina y España tienen mucho camino que andar. Para América Latina, entre otras cosas, sería fantástico ese punto que falta de decir, soy muy rica en recursos naturales porque la madre naturaleza me los ha dado, pero el problema que tengo es que si tengo esto y luego lo tengo que comprar transformado. No, sino que fuese la propia industria, es decir, que se industrializara más, se invirtiera más en I+D+I, etcétera, en Latinoamérica, que hay mucha mano de obra, efectivamente, algo más barata que la de aquí o que la de Estados Unidos, y creo que es importante. ¿Se está haciendo algo al respecto? Mucho menos de lo que se debería hacer, pero yo creo que ahí hay un nicho en el que, desde luego, sería beneficioso para todos nosotros. Muchas gracias por recordar esto, Mario. Me dicen que nos tenemos que ir. Bueno, de verdad, darles las gracias a todos por vuestra atención, por vuestra santa paciencia y desearos todo lo mejor y desearos que no haya esa tercera guerra mundial con la que parece que se empieza a contar. Y además, bueno, y termino, ¿cómo sería esa tercera guerra mundial? ¿Cómo serían los ciberataques, etcétera? Ahí hay mucho que hablar también. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo.